caso como un caso de trata de mujeres. ¿Qué había sucedido para que ocurriera tremendo cambio de percepción? ¿Cómo había pasado la ciudad de tener un mercado sexual nutrido y vigoroso, ligado al puerto, sobre todo al puerto y al turismo, a ser un modelo en la lucha antitrata? ¿Cuándo y por qué distintos actores locales habían empezado a preocuparse por la trata? ¿Y a qué se referían con trata? ¿Había alguna continuidad con el problema de la trata de blancas? ¿Quiénes tenían mayor influencia en su definición pública? ¿Cómo se conectaba lo que estaba sucediendo en la ciudad con los procesos políticos nacionales, como la sanción de la ley de trata, por ejemplo, o el decreto de prohibición de publicitar el trabajo sexual en los diarios, y también en los procesos internacionales con la sanción del Protocolo de Palermo y las acciones de los organismos supranacionales? Por otro lado, cómo adquirieron protagonismo en su combate algunos jueces y fiscales federales, y cómo se había amigado el movimiento de mujeres con estos actores, a los cuales en la década anterior señalaban como responsables por la impunidad de los asesinatos. Por otro lado, también por qué la perspectiva del feminismo abolicionista era hegemónica si no había un movimiento feminista abolicionista local. ¿De dónde venían entonces esas posturas antiprostitución y antitrata? ¿Qué acciones estaban desplegando? ¿Qué efectos tenían? ¿Y qué pensaban las mujeres en el mercado del sexual sobre este tema? Y los clientes, que eran las dos voces en ese momento que menos escuchaban. Estas preguntas iniciales, a medida que me adentraba en el campo, se fueron transformando en un problema de investigación. Y ubicada en la intersección entre los estudios sobre género y sexualidades y la sociología de los problemas públicos, y también retomando problemas y preguntas abordados por estudios sociológicos y antropológicos sobre las campañas y las políticas antitrata, me propuse entonces estudiar la dinámica y especificidad del proceso de configuración de la trata de mujeres como un problema público en Mar del Plata, prestando atención sobre todo a las continuidades y a las rupturas en relación a los planos nacional, transnacional y supranacional, siguiendo la propuesta de Adriana Piscitelli. Me interesaba explicar cómo esta ciudad, que por su carácter turístico y portuario era escenario de un, como les decía, un nutrido mercado del sexo comercial, con prostitución callejera, prostíbulos, whiskerías y departamentos privados, había disminuido notablemente esa oferta a partir del 2010 debido a la implementación temprana de una serie de medidas contra la trata y al desarrollo de numerosos procesos judiciales que la posicionaron como una ciudad modelo en su combate. También como la configuración de la trata como problema público había homogeneizado distintos fenómenos asociados al sexo comercial, produciendo representaciones que lo caracterizaban como una actividad criminal. ¿Y cuál era la relación, ¿no?, entre la forma que había tomado ese problema y la reproducción de una jerarquía sociosexual que excluía el sexo comercial y lo señalaba como moralmente ilegítimo? Asimismo, me interesaba explorar el proceso a través del cual la justicia penal llegó a constituirse como la herramienta idónea para intervenir sobre las desigualdades sociales que este problema evidenciaba y cómo la lucha antitrata se convirtió en un capital político redituable para políticas, funcionarios, activistas. Finalmente, ¿qué efectos había tenido el despliegue de políticas antitrata sobre las mujeres involucradas en el mercado del sexo comercial y los varones que pagan por sexo? La hipótesis que guió la investigación fue que mientras que a principios del siglo XX la preocupación por la trata de blancas fue el locus de una política sexual vinculada a la reproducción de la familia, la raza y la nación, donde la prostitución aparecía como un mal necesario que debía ser controlado en clave higienista, pero también como un comportamiento indeseable para las mujeres, con el cambio de milenio, la reemergencia de la preocupación por la trata de mujeres venía a expresar angustias y ansiedades referidas al avance del capitalismo, a la movilidad de las mujeres a través de las fronteras y a las violencias y desigualdades de género. Y su configuración como un problema humanitario, caracterizado como una violación de los derechos humanos de las mujeres, ponía en el centro de la escena el sufrimiento de las víctimas y lo anudaba al accionar de supuestas organizaciones criminales transnacionales, lo cual habilitaba que se presentara al mismo tiempo como un problema securitario de control de fronteras que podría resolverse con políticas punitivas. Y en el
plano nacional y local, el combate contra la trata no se enfocó tanto en el control migratorio como en la represión de la prostitución, homogeneizando distintos fenómenos asociados al sexo comercial y produciendo representaciones que lo caracterizan, por un lado, como una actividad criminal y por otro, como una práctica indeseable y moralmente disvaliosa. Finalmente, que el despliegue de políticas antitrata profundiza las desigualdades sociales a partir de la criminalización y el tutelaje coercitivo de las mujeres de sectores populares que participan del mercado del sexo comercial. Con eso en mente decidí organizar la tesis en una introducción donde hice una breve historización del problema de investigación y explicité los conceptos centrales para el análisis, así como relevé la producción sociológica y antropológica sobre trata de mujeres. Y luego dos partes, una para analizar la configuración de la trata como problema público en Mar del Plata y las continuidades y desplazamientos en relación al plano nacional y a los planos supranacional y transnacional, y otra para estudiar los efectos del despliegue de las políticas antitrata sobre las mujeres que participan del mercado del sexo comercial y los varones que pagan por sexo. Para eso utilicé múltiples técnicas de investigación cualitativa, sobre todo entrevistas en profundidad, observaciones participantes, una etnografía digital y análisis de documentos, y distintos materiales de análisis, como expedientes judiciales, actuaciones de oficinas municipales, foros virtuales de gateros, entre comillas, redes sociales, materiales escritos de divulgación, películas, cortos, y también informes de distintas burocracias estatales y organismos transnacionales y prensa. Me gustaría comentar algunos de los ejes de análisis más relevantes de la tesis. En los primeros dos capítulos reconstruí la génesis del problema y describí y analicé la formulación de demandas y su transformación a lo largo del tiempo. Las reclamadoras, los reclamadores que intentaron influir en la definición pública del problema, quienes finalmente se convirtieron en sus propietarios y cómo fueron construyendo públicos y haciendo del problema un asunto público y finalmente cómo este problema se estabilizó. Estos procesos no ocurrieron de manera secuencial, sino simultánea, de modo que su reconstrucción fue un ir y venir entre la formulación de la demanda, de demandas, la publicidad del problema y su estabilización. Uno de los primeros eventos que mis entrevistadas recuerdan como inaugural en la lucha antitrata en la ciudad es una jornada en el Consejo Deliberante en 2008, donde un grupo de funcionarias pidió la adhesión del Consejo a una declaración ciudadana que promovía la limitación de divulgación de oferta sexual en la vía pública. Es interesante cómo hay dos grupos de funcionarias, ¿no?, que ya venían trabajando para que no haya más papelitos, como se los llamaba, en la calle. Pero uno con una preocupación por la salud pública y la formación moral de los jóvenes, y otro por la posible vinculación entre la migración dominicana y paraguaya, el mercado sexual local y la trata de personas. Este último grupo había participado de un proyecto de cooperación internacional con la Unión Europea, donde se había abordado esta problemática, producto del cual se había realizado un diagnóstico sobre la situación de las migrantes en la ciudad y también una primera jornada internacional sobre trata con participación de organizaciones transnacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos y ONGs antitrata. Esto generó que el primer grupo de funcionarias viera esta demanda por la trata como algo que venía de afuera. Y fue recién en 2010, con las cámaras ocultas que realiza la Alameda y el telón de fondo de la historia de Marita Verón, que se amplifican los públicos y se capilariza la preocupación por el tema, integrándose a problemas más amplios, como la violencia de género y el crimen organizado. Las principales reclamadoras son funcionarias que ya venían trabajando sobre cuestiones de género, sobre todo sobre violencia y falta de igualdad de oportunidades. ONGs y el movimiento de mujeres que señalaban al poder político municipal y al poder judicial como los responsables causales y también políticos del problema y demandaban medidas de control y sanción. Además, ese año se sancionaron dos ordenanzas, ¿no? Dos ordenanzas para intentar combatir este problema, que fueron las de cierre de espacios donde se ejerciera la prostitución y el acompañamiento a las víctimas. En ese contexto se fueron delineando las dimensiones cognitiva y moral del problema y comenzaron a circular y a reproducirse representaciones sobre la prostitución y la trata en términos de mercantilización y cosificación de la mujer, desaparición, esclavitud y crimen organizado,
que impulsaron a que la lucha antitrata tomara la forma de una cruzada moral. Yo identifiqué 3 momentos en el proceso de estabilización de la trata. El primero que ya les mencioné, que comenzó en 2007-2008 y se cerró en 2012 con la absolución de los imputados en la causa de Marita Verón, que fue el último evento en que el movimiento de mujeres local dirigió sus reclamos a la justicia. Y en ese periodo todas las actividades que se realizaron y las protestas impulsaron sobre todo a percibir y a definir ciertas situaciones en el mercado sexual como problemáticas en clave de trata. En 2012 también se fundó la Mesa Interinstitucional contra la Trata con el Ministerio Público Fiscal en un rol central y pasaron a tener la propiedad del problema y la responsabilidad política, logrando estabilizar la definición pública de la trata. Todas las actividades que la mesa realizó entre 2012 y 2015 estuvieron orientadas a un público general y sobre todo a funcionarios y operadores judiciales. Y operaron como actividades de enmarcamiento, ¿no? Que fueron consolidando lo que llamé un régimen de representación de la trata, que produjo y puso en escena imágenes altamente estereotipadas sobre feminidades y masculinidades, proponiendo una explicación victimizante sobre la inserción de las mujeres en el mercado del sexo comercial y una interpretación en clave delictiva de este último. Las historias que circularon en estos eventos, que fueron muy variados, funcionaron como una vitrina del horror y apelaron a una agencia emotiva porque no solo dieron visibilidad al problema, sino que buscaron generar indignación y prescribir modos institucionalizados y esperados de interpretar y reaccionar frente a los eventos narrados. De modo que en el campo político, la lucha antitrata produjo una moralización, jerarquizando a los funcionarios entre los que se comprometían en la lucha antitrata y el resto que pasaban a ser cómplices o directamente responsables. Finalmente, el último momento, entre 2015 y 2018, donde el público se desplazó hacia los jóvenes, entendidos como una población expuesta a situaciones de riesgo, y las acciones pasaron de la visibilización, la concientización y la sanción a la prevención. O sea, no es que se haya dejado de visibilizar, concientizar y sancionar, sino que el énfasis se puso sobre todo en la prevención, en el doble sentido de cuidar y proteger a la juventud y desplegar un repertorio moral que pusiera en cuestión lo que llaman cultura prostibularia. A través de una pedagogía moral, las mujeres fueron alertadas sobre los peligros de alejarse de las normas sexuales y de las estructuras familiares, mientras que se intentó desalentar el posible consumo de prostitución entre los jóvenes varones, caracterizando a la práctica de pagar por sexo como una violencia de género y también como la causa de la trata. Algo común a estos 3 momentos es que las imágenes, las historias, las cifras producidas sobre trata le dieron al problema el carácter de un pánico moral por la exageración de su magnitud y por la idea de que tendría el potencial de socavar las bases de la sociedad. También me interesó, me había salteado esta diapositiva, disculpen. Bueno, también me interesó explorar el debate en el espacio social del feminismo, porque como decía al principio, en Mar del Plata no había en los primeros años grupos feministas abolicionistas. Y sin embargo, las premisas del abolicionismo eran sentido común en el movimiento de mujeres y también en las interpretaciones de los operadores judiciales una vez que comenzaron a desarrollarse las causas. Esto me estaba indicando que la consolidación del régimen de representación de la trata que comenté recién y la configuración de la lucha antitrata como una lucha antiprostitución había tenido como condición de posibilidad la exclusión de las experiencias y demandas de las trabajadoras sexuales organizadas, que en Mar del Plata tienen una presencia reciente, o sea, a partir de 2004, pero a nivel nacional no. Entonces, explorar el debate entre feministas sobre prostitución y trata me permitió dar cuenta que si bien la polarización alrededor de este tema es histórica entre las que la consideran violencia de género y las que consideran un trabajo, ciertos debates y hechos internacionales, así como procesos políticos locales, introdujeron modificaciones en el mismo, en los temas, en la forma en que se abordó y en quienes hablaron. Y también que este debate es un escenario privilegiado para la puesta en acto de jerarquías sociosexuales y concepciones morales, y que es el locus de la disputa sobre
¿Quién es el sujeto político del feminismo y cuáles son los horizontes deseables de transformación social? En el plano nacional, hasta mediados del 2000, era posible construir algunas articulaciones y alianzas estratégicas entre abolicionistas y trabajadoras sexuales en problemas comunes. Y existía cierta capacidad de escucha hacia las demandas de estas últimas, por lo menos sin considerarlas ilegítimas o ajenas al feminismo. Pero con la sanción de la ley de trata en 2008 y la institucionalización de la perspectiva del feminismo abolicionista, la prostitución se empezó a leer desde el prisma de la trata y la explotación sexual y se obturaron otras claves de lectura y otras voces, como la de las trabajadoras sexuales, que al no reconocerse como las víctimas paradigmáticas de la violencia de género, quedaron silenciadas, cuando no acusadas de cómplices del patriarcado o de responsables de la trata. Y el conflicto tomó la forma de un antagonismo. Las trabajadoras sexuales fueron señaladas como ajenas al feminismo y como enemigas que debían ser destruidas. Sin embargo, con la masificación de los feminismos a partir del Ni Una Menos en 2015, se abrió un espacio para que las trabajadoras sexuales, ahora también devenidas putas feministas, pudieran instalar sus demandas y disputar su lugar en el feminismo. Aunque esto no sucedió sin tensiones. Lo que muestra es cómo el feminismo abolicionista ha convertido la lucha contra la explotación sexual y la trata en una cruzada moral contra la prostitución, cerrando el diálogo con las trabajadoras sexuales y cualquiera que no esté dispuesto a aceptar que la prostitución es siempre y de antemano violencia de género. El marco interpretativo del feminismo abolicionista, institucionalizado en políticas públicas y leyes, tuvo, sin embargo, efectos muy concretos sobre las mujeres en el mercado del sexo comercial. Lo que mostré en la tesis es cómo, a partir de la sanción de la ley 26.364 en 2008, las burocracias judiciales han producido una matriz de procesamiento de los conflictos y relaciones sociales que tienen lugar en el mercado del sexo comercial, convirtiéndolos en hechos judiciables por infracción a la ley de trata. Y cómo la forma en que los y las operadoras judiciales conceptualizan la prostitución, lo cual excede completamente el campo jurídico, se pone en juego en las interpretaciones de la ley de trata y de las pruebas producidas durante la instrucción de las causas. Sostuve que el derecho opera como una tecnología de género y que la mujer víctima de trata que emerge de las causas judiciales es una construcción discursiva de un tipo de mujer que tiene el poder de producir y subjetivar mujeres, pero que también es negociado y resistido por ellas. Mostré asimismo que la caracterización de las mujeres etiquetadas como víctimas rescatadas se sostiene en una noción idealizada de la vulnerabilidad que remite a nociones como pasividad, debilidad, inocencia, irracionalidad, y que además se conceptualiza como una vulnerabilidad absoluta y no relacional. Así como también descansa en una idea liberal de la autonomía entendida como libertad de actuar sin constreñimientos. Esto construye una víctima adecuada y produce un silenciamiento estructural de las mujeres en el mercado del sexo comercial que solo tienen derecho a ser salvadas. Por otro lado, las mujeres criminalizadas, que son muchas en comparación de otros delitos, son las que no encajan en esta figura de la víctima adecuada y se hallan involucradas activamente en el mercado sexual. La imposibilidad de los operadores judiciales de comprender las trayectorias vitales y laborales de estas mujeres, de pensar que hay mujeres que hacen una carrera en el mercado sexual, lleva a que sean capturadas como tratantes. Lo inquietante es que tanto las mujeres rescatadas como las criminalizadas ocupan posiciones similares en la estructura social en términos de clase, de género, de nacionalidad, y sin embargo las primeras son caracterizadas como sujetas débiles, inocentes, sin ningún tipo de agencia ni de plan de vida, como sostienen los operadores judiciales, y las segundas como criminales con intencionalidades claras y precisas. También señalé lo problemática que es la tipificación como trata de situaciones tan heterogéneas como la de una mujer adulta que migra voluntariamente para insertarse en el mercado sexual y mejorar su situación económica y ayudar a su familia, y la de una niña que es engañada y forzada a prostituirse. Esta homogeneización de situaciones tan disímiles no permite comprender de manera más precisa los procesos de explotación y violencia en el mercado sexual y tampoco las distintas formas de agencia, y suelda una asociación lineal entre prostitución y trata que profundiza la condena moral hacia el mercado del sexo comercial y las trabajadoras sexuales.
Finalmente mostré cómo la campaña antitrata, potenciada luego por la masificación del feminismo y el cuestionamiento de la masculinidad, de lo que se llama masculinidad hegemónica, desplazó la preocupación en torno a los varones que pagan por sexo de la reproducción de la familia y la nación a la violencia y desigualdad de género. Se pasó de la protección de estos varones, trabajadores, padres de familia, al desaliento de la demanda, los señalamientos estigmatizantes y los intentos de penalización. Sin embargo, o sea, los clientes parecen haber pasado, ¿no?, de ser sujetos invisibles o por lo menos con una presencia muy secundaria en los debates y en las políticas sobre prostitución, a ser sujetos transparentes que están guiados por el ansia de dominación patriarcal, donde opera una idea del poder como dominio y se desdibujan las experiencias contradictorias del poder entre los hombres, los vínculos entre clientes y trabajadoras sexuales que involucran afecto, entre otras cosas. Pero al indagar en las experiencias de estos varones y en cómo perciben y se hacen eco o no de la campaña antitrata, me encontré con situaciones muy diversas. Por un lado, que en la mayoría de los casos hay una brecha entre sus experiencias y el régimen de representación de la trata, lo cual genera que ubiquen este problema como un problema extraño cuando no ajeno. Al mismo tiempo, las políticas antitrata han impactado en la forma en que se organiza el mercado sexual y ellos han sido señalados públicamente o bien como responsables de este delito o como perpetradores de desigualdades y violencias de género. En este sentido, muchos conectan la elección del tipo de lugares o de mujeres con las que establecen una relación de sexo comercial con su moralidad, intentando construir un discurso de respetabilidad y alejarse de otros varones a los que consideran violentos o inmorales, como por ejemplo los proxenetas. Al mismo tiempo, la preocupación por la explotación o la violencia que pueden sufrir las trabajadoras sexuales se conecta con la representación, digamos, de estos encuentros como un producto del libre consenso entre dos adultos y en algunos casos del deseo mutuo. Aunque otros asocian este miedo a la violencia, o sea, tienen miedo de que esa violencia se extienda hacia ellos, ¿no? Si hay de por medio un proxeneta o de quedar expuestos en un allanamiento por trata. Y las reacciones que tienen frente a la campaña antitrata, que ha construido interpelaciones más que nada de carácter estigmatizante, son sobre todo de incredulidad y de rechazo o masculinistas. Solo en algunos casos pareciera abrirse alguna reflexión sobre sus prácticas y deseo sexual. En este sentido, señalé, en sintonía con lo que han sostenido, vienen sosteniendo las organizaciones de trabajadoras sexuales y otras investigaciones, que es necesario construir intervenciones políticas, interpelaciones para sensibilizar a los clientes sobre las violencias en el mercado del sexo comercial, para que desarrollen prácticas de respeto hacia las trabajadoras sexuales y actúen o puedan actuar como potenciales aliados en el combate contra la trata, entendida como prostitución forzada. Para ir cerrando, bueno, los aportes, o lo que yo considero que pueden ser los aportes de esta tesis, es que problematiza la matriz de victimización para comprender las complejidades del mercado del sexo comercial y la trayectoria de las mujeres que forman parte del mismo, que también pone en evidencia y cuestiona la lógica antagónica que ha adquirido el debate sobre prostitución entre las feministas, visibiliza los efectos del despliegue de políticas antitrata sobre las mujeres que forman parte del mercado sexual, también muestra la baja eficacia de estas interpelaciones estigmatizantes para sensibilizar y concientizar a los varones que pagan por sexo, y finalmente que abre interrogantes sobre los horizontes morales que hegemonizan la escena pública y habilitan la proliferación y ampliación de políticas carcelarias que terminan por profundizar las desigualdades sociales. Bueno, por último, pienso que algunas cuestiones que se podrían seguir investigando a partir de este trabajo serían la salida de las mujeres del mercado sexual, ¿no? En el sentido de investigar si han sido efectivas las políticas antitrata, qué efectos han tenido en este sentido. La verdad que no conozco estudios en Argentina que aborden este momento de la carrera laboral de las trabajadoras sexuales. Sí hay más sobre la forma de entrada, los motivos de la entrada, y creo que puede ser interesante investigar qué pasa con la salida en el contexto de la campaña antitrata. También otra línea podrían ser las transformaciones en el mercado
del mercado sexual, en el sentido de si las políticas antitrata han funcionado como pedagogías sexuales para los varones, si han cambiado sus prácticas y preferencias, si se ha transformado la oferta, es decir, el tipo de servicio que se ofrece, el lugar donde se lleva a cabo, si han impactado en los varones más jóvenes y en la posibilidad de que paguen por sexo, entre otras cosas. Otra línea que es como inevitable en esta situación sería investigar los cambios y las continuidades en las formas de gobierno de la prostitución en el contexto de la pandemia de COVID-19, ¿no? Que hasta ahora estas formas de gobierno, o los últimos 12 años, han estado hegemonizadas por la campaña antitrata. Entonces, ¿qué va a pasar ahora en este contexto de COVID-19? ¿Qué prácticas y estrategias van a desarrollar los operadores de distintas burocracias estatales que tienen que controlar o que están a cargo de estas políticas antitrata y que entienden en cuestiones vinculadas a la prostitución? ¿Cómo se va a reacomodar la organización del comercio sexual, de las relaciones entre clientes y trabajadoras sexuales, entre trabajadoras sexuales y las fuerzas de seguridad, para mencionar solo algunas dimensiones? Y también una sugerencia que me hizo Cristiana, que me parece muy interesante, que podría ser indagar en el impacto y la importancia social de los delitos de violencia de género en el periodo previo a las campañas antitrata en la ciudad, para profundizar en la relación entre el movimiento de mujeres y las feministas locales y el Poder Judicial, que es una relación que obviamente es cambiante. Así que, bueno, creo que eso fue todo, no las aburro más y muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu presentación. De a poquito le vamos a pidiendo al tribunal y a todos los participantes que recuperen conexión. Ahí está Laura, ahí está Cecilia, muy bien, Torina. Guido levantó el audio. Y Cristiana, ¿nos escuchás? Ahí está. Bueno, si les parece, habilitamos la instancia de devolución de las jurados. No sé quién quiere comenzar, es indistinto. El que prefiera. Como prefieran. No. Cecilia, ¿querés comenzar? Si quieren, comienzo. Como prefieran. Gracias. Bueno, en primer lugar quería felicitar a Estefanía por un excelente trabajo y también a la directora y el codirector que acompañaron este proceso. Para mí fue un gusto leerlo, además, es un trabajo que puedo poner en diálogo con el mío, con lo cual me hizo pensar cosas del mío, así que bueno, agradecer eso en primer lugar. Tengo algunas observaciones que voy a ir yendo capítulo por capítulo, que son simplemente algunas ideas para por ahí potenciar algunas cuestiones y algunas preguntas, simplemente. En primer lugar, para decir algo general, que lo puse en el dictamen, me parece que la tesis logra articular exitosamente muchos temas, que a mí me parecía un desafío cuando vos contabas que además estabas incorporando la cuestión de los clientes, y para mí la tesis lo logra, digamos, trabajar articuladamente varios temas. Eso me parece un logro. Me parece también un logro la ductilidad con la cual te moves con distintas técnicas de investigación. Vos mostrás que te podés mover con varias técnicas y ir construyendo estos temas en relación a las técnicas que son posibles de ser desarrolladas, ¿no? Porque todo el mundo de los clientes plantea, por ejemplo, dificultades grandes. Sobre eso igual tengo alguna pregunta que te digo sobre el final. Me pareció muy importante. Me parece también que tiene algo interesante, que es que si hace unos años decíamos hay que pensar los mercados sexuales en clave regional, no se puede hablar de un mercado sexual, sino que hay que pensarlos localmente y no se pueden hacer generalizaciones, uno podría decir que sobre las campañas antitrata podemos hacer lo mismo, ¿no? Entonces hay algo en una escala local para contar las configuraciones de la trata como campaña. Entonces, eso me parece interesante. Creo que la escala local, que me da envidia, porque en Buenos Aires es muy imposible, a vos te permite muchas cosas que, por ejemplo, en Buenos Aires no serían posibles de trazar y que están muy bien trazadas acá. Ahora te cuento qué es lo que me parece que permite justamente esa escala local. Sobre la configuración del problema público, me parece muy interesante cómo lograste mostrar
que la preocupación contemporánea en torno a la trata de personas se asienta, se articula sobre esta preocupación más moral previa en torno a las niñas, la salud, la publicidad del sexo comercial, y cómo la campaña antitrata viene a articularse perfectamente bien con todas esas preocupaciones preexistentes. Eso me parece que es muy interesante de cómo trazás la genealogía del problema y cómo mostrás el interjuego también, ¿no? Que siempre decimos, bueno, la campaña antitrata hay que pensarla en el interjuego de planos supranacionales, transnacionales, nacionales. Vos mostrás acá también la importancia de lo local y cómo lo local se articula incluso con lo transnacional y lo supranacional a partir de la circulación de estas personas, digamos, con responsabilidades más bien municipales por estos espacios transnacionales y supranacionales. Así que me parece que esto es algo que creo que Cristiana también plantea en su dictamen, de la cuestión de las escalas, que me parece que está súper interesante cómo las trabajas. Por otro lado, avanzando ahí más en los capítulos, tengo alguna observación sobre el capítulo 1. Termina una cosa más general y después voy capítulo por capítulo. Otra cosa que también la planteaba en el dictamen, la cuestión de la justicia federal, que ahí para mí la escala local te permite ver los mismos jueces que vos estás viendo en sus fallos judiciales y en sus interpretaciones judiciales, vos te los cruzás por otros lugares. Entonces podés ahí enlazar un montón de cosas, como por ejemplo, cuáles son los espacios en los que circulan, digamos, cuáles son las influencias, incluso feministas, como Lena Dworkin, estos jueces que vos después ves en los fallos. Entonces te permite ver, articular los fallos, las estrategias de capitalización política, cómo se tiene que jugar en ese campo político la justicia federal, las influencias, los espacios de formación y de circulación de ideas en los cuales los jueces se mueven. Entonces hay algo muy interesante que sucede, que tiene que ver con tu habilidad para hacerlo y con la escala local. Ahora voy capítulo por capítulo, ¿no? En el capítulo 1, a mí me parece, ahí tengo una inquietud que tiene que ver cuando vos escuchás a las activistas, a estas funcionarias con responsabilidades municipales, que escuchás, digamos, qué es lo que piensan sobre el mundo de la prostitución. Para mí, este apartado tiene cierta premura en discutir lo que ellas dicen y que concluye demasiado rápido, que vos ahí podrías hacer un trabajo previo de escucharlas un poco más, antes que discutir sus argumentos. Escucharlos un poco más para tratar de entender con qué cuestiones se articulan sus preocupaciones sobre la prostitución, o sea, con qué ansiedades en torno al capitalismo, al patriarcado, la prostitución conecta y logra plasmar muy rápido para ellas. Pero hacer un trabajo de tratar de escuchar eso antes que vos, digamos, discutís con la bibliografía, que manejás muy bien sus afirmaciones, pero me parece que hay un tiempo en el medio que podría ser productivo poniéndole un poco más de escucha a eso. Después, en el capítulo 2, es un poco lo que te decía, ahí trabajás el tema de la genealogía, que me pareció súper interesante, la genealogía que haces de la trata como problema público. Ahí leyéndote, me surgió una duda, yo también he usado esas herramientas para pensar la campaña. Me surgió la duda de qué pasa, o sea, en qué medida ¿se me escucha bien? Sí. Pues yo me escucho con un eco, pero... Hace un poquito de eco, pero se logra entender la idea perfecto, así que quédate tranquila, Cecilia. Pensaba cómo esta perspectiva de la sociología de los problemas públicos, cómo se lleva con el marco teórico del pánico moral. ¿Cómo hacemos compatibles esas dos ideas? Porque a mí me parece que, digamos, la sociología de los problemas públicos te dice, bueno, hay una controversia, finalmente hay una estabilización del problema. Y pensaba, no digo que no sean incompatibles, pero la lógica del pánico moral te acelera un montón ese proceso y no hay controversia. Digamos, o minimiza al máximo, no digamos no hay, pero minimiza muchísimo la controversia, ¿no? Acelera los tiempos y minimiza la controversia, que en realidad las visiones alternativas en torno al problema van a aparecer después del 2015, cuando el problema ya está estabilizado, ¿no? Entonces hay algo para pensar en torno a eso. Después, en torno al capítulo 3, me parece que trae problemas que son muy importantes para quienes hacemos investigación en el campo y además tenemos una militancia política, un compromiso político con los sujetos con los que trabajamos, porque
queda, en esta reconstrucción que vos hacés, queda, para mí, claramente planteado la dificultad de lograr hacer entrar esta discusión del trabajo sexual en una lógica política democrática, ¿no? En tanto y en cuanto el abolicionismo tiene una deriva fundamentalista, ¿no? Lo que vos planteás a partir del marco teórico de Chantal Mouffe, digamos que un antagonismo que no logra que esto ingrese en una lucha política democrática. Y hay algo que vos por ahí no tomas tanto, pero que a mí siempre me impresiona en esta deriva fundamentalista que excluye visiones alternativas, que las excluye de la interlocución, ¿no? Que es esta idea que uno puede escuchar muchas veces en las organizaciones de sobrevivientes, de víctimas o en militantes abolicionistas, que el reconocimiento de algunas de las demandas de las trabajadoras sexuales significaría un desreconocimiento o un no reconocimiento de la propia posición. Entonces eso hace muy difícil, digamos, que esto sea procesado por las burocracias estatales de un modo que atienda cierto pluralismo. Y creo que esta cuestión que vos planteás es urgente ahora porque hay una nueva burocracia naciente, hay una gobernanza feminista, hay una burocracia feminista, podríamos decir, que tiene que, ahora, me parece que se encuentra con el desafío de construir este problema de algún otro modo, digamos, porque ya no se puede decir que todo es trata como se decía hacía 4 años, digamos. Eso ya, digamos, ya pasó, ahora hay una realidad que tiene que ver con el movimiento de trabajadoras sexuales organizadas, del cual nadie se puede escapar. Entonces hay que reconstruir este problema público. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En el marco de este antagonismo que impide, digamos, para mí, que esto ingrese en un marco de lucha política democrática, ¿no? Atendiendo a distintos actores con distintas demandas. Cuando el reconocimiento de la demanda de las trabajadoras sexuales significa, para otro sector, un desreconocimiento de la propia posición. Nada, inquietudes. Después, en el capítulo 4, me quedé con un poco más de ganas de entender las disputas entre estos inspectores municipales y la lógica del poder de policía y la justicia federal, que es algo que está enunciado ahí, pero me pareció súper interesante, un poco porque algo de ese problema conozco y porque, digamos, lo vi en la ciudad. Me parece súper interesante el análisis de las vendetas, ¿no? De cómo estos asuntos ingresan se convierten en causas judiciales a partir de instancias e iniciativas de las propias trabajadoras sexuales. Esto que te comentaba, bueno, de las influencias de los jueces. Y el 5º capítulo me parece todo un aporte súper interesante, novedoso, y me impresiona algo que, bueno, que ya hemos comentado, pero que lo voy a decir acá, es cómo la campaña antitrata logró interpelar a los varones. Eso me parece muy impresionante, y cómo, digamos, pese a este dispositivo pedagógico que se volcó sobre un montón de mujeres que hacen trabajo sexual, que vos lo contás, estas operadoras, estas psicólogas que les dicen no, pero vos estás explotada, se llevan tanto dinero, esto, digamos, y despliegan ahí toda una pedagogía, como en realidad la campaña logró que muy pocas mujeres reconfiguraran o repensaran su experiencia en esos marcos. Digamos, hay muy pocos casos, muy resonantes públicamente, pero en realidad para la cantidad de personas que fueron interpeladas, digamos, a través de ese dispositivo en el despliegue de la campaña antitrata, la verdad es que fueron muy pocas. Se mostraron muy resistentes a esos marcos. Y sin embargo, en el caso de los varones, sí me parece que ahí sucedieron cosas más interesantes y exitosas en términos de la interpelación. Muy interesantes estos varones que quieren mostrar que ellos no consumen todas estas operaciones que tienen para desligar el tipo de consumo que hacen de sexo comercial de la trata, que aparecen en los foros. Y ahí la única duda que me causó el modo en que trabajaste en el 5, y te lo pregunto, es que usás a veces del mismo modo las entrevistas y los enunciados en los foros de clientes. Y son contextos de enunciación muy diferentes. Entonces, ahí te quería preguntar cómo habías pensado eso, porque parece que el contexto de los foros tiene que ver con la producción de la sociabilidad gatera,
que es una cosa, y cuando ellos hablan con vos es algo completamente distinto, y vos misma metodológicamente planteás todas estas sensaciones de vergüenza, autodisculpa que ellos tienen que desplegar. Entonces ahí tenía, nada, preguntarte cómo lo habías pensado. Pero me parece una tesis excelente, me parece un gran aporte, me dio mucho gusto leerla, está muy bien escrita, así que muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Si les parece, continuamos con Cristiana o con Sabrina, y al finalizar, Estefanía retoma los tres señalamientos. Cristiana, ¿puedo ir yo? Si buenísimo. porque está empezando una obra acá en mi casa y tengo miedo que el ruido aumente y ya a mi conexión medio floja. Perfecto, perfecto. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha bien o el ruido sobrepasa, me avisan. Nosotros avisamos. Y cambio a datos. Bueno, yo escribí bastante ahí, mi falta de preguntas, así, preguntas que demanden respuesta, porque la verdad que me encantó leer el trabajo, me encantó leerlo en las dos instancias, en la instancia del avance de tesis y la versión final. Me gustó mucho ver cuántas cosas hiciste en tan poco tiempo. Y más que nada hice una lectura bueno, me encantó la presentación también, me parece que fue súper organizada y realmente puso de relieve los aportes de la tesis, que son muchos. Reitero lo que dijo Cecilia, o sea, me ayudó a pensar problemas que yo enfrento también en mi propia investigación. Y bueno, hice una lectura básicamente de historiadora. Entonces, me encantó el procedimiento histórico en tu etnografía, y me parece que quizás sea mi mirada, pero me parece que la genealogía del problema público te permitió recuperar esa pluralidad de sentidos conviviendo, y eso me pareció fascinante, un desafío muy grande en un campo tan polarizado, además en un campo en que una tiene posiciones fuertes en la intervención política en el presente. Igual el procedimiento y la sensibilidad para leer las fuentes, yo creo que te permitió justamente, y bueno, y el marco ese de la sociología de los problemas públicos, te permitió recuperar una serie de dimensiones de convivencia de sentidos, eso, de pluralidad de sentidos, pero también de indeterminación histórica. Y eso me pareció muy interesante, o sea, el hecho de que en cada una de esas conjunturas previas la gente no sabía hacia dónde iban las cosas. Y eso había como un campo de posibilidades. En ese sentido, yo pensaba también un poco eso que Cecilia decía sobre el marco del pánico moral, y yo creo que la predominancia de la idea del pánico moral, de cierto modo, diluye esa multiplicidad de sentidos, esa convivencia y esa apertura de posibilidades. Entonces, me parece que la tesis es un aporte muy grande por la forma como ejecutaste también este procedimiento. Y me parece que los aportes nos traen algo que para mí no estaba tan claro cuando leí en el avance de tesis. Bueno, empezó la reforma urbana. Para entender el caso de Mar del Plata mismo y la relevancia de Mar del Plata como un lugar para entender el problema más general, y también yo creo que trae muchos elementos para entender cómo fue algo que está muy en la agenda de varios problemas que estamos enfrentando actualmente, que es cómo el Poder Judicial o ciertos agentes del Poder Judicial ganaron propiedad sobre un montón de problemas que van en contra de los procedimientos habituales de la justicia. Entonces, ahí me parece que tenés una dimensión que incluso excede mucho el tema de la prostitución, pero que la prostitución es un buen caso, me parece, para ver esas cosas en funcionamiento. Muy interesante. Bueno,
yo vi que en las derivas de la tesis planteaste problemas hacia adelante o hacia el presente. Yo lo único que hice fue sugerirte puntas hacia atrás, y pensé que eso todo lo que construiste, especialmente como desarmaste la figura de la víctima y demás, y la densidad que el caso local fue ganando, te permitiría explorar, si quisieras alguna vez en algún artículo en la vida, algunos otros hilos de conexión. Entonces, uno es ese que vos ya mencionaste, pensar en contextualizar la acción judicial en relación a otros delitos que estaban en la agenda previos a lo de la trata. El caso de Monzón, me quedé pensando cómo eso debe haber impactado en la sociedad, y más bien lo del loco de la ruta, pero también el casos de otros casos de violencia de género, ¿no? Como una cosa de la formación, esa dimensión del juez diciendo que aprendió feminismo con Argibay, eso me quedó mucho en la cabeza después, pensando cómo eso puede haber impactado también la jurisprudencia en relación a otros delitos, ¿no? Y otros impactos, otros resultados imprevistos de la trata, no solo en relación al mundo de la prostitución, sino en relación a otras acciones del Poder Judicial, ¿no? La otra dimensión tiene que ver con ese rol de la policía, y me quedo pensando si el Ministerio Público a intervenir en una organización social de la prostitución en la cual la policía ya tenía un rol muy importante, y ahí está el testimonio ese de una de las mujeres que entrevistaste hablando de las coimas y de las libretas de sanidad y todo ese, ¿no? Un lugar ya habitual de la policía. Me quedé pensando si vos, que no dependes solo de los documentos escritos y podés hablar con gente viva, si por ahí, en esa posibilidad, podrías encontrar algunas dimensiones de la tensión entre la policía y esos ¿no? Representantes del Ministerio Público que ganaron tanta visibilidad pública y todo. Y la tercera cosa que quería mencionar muy brevemente es que me encantó también la parte de cómo trataste el testimonio de los clientes, y quería destacar eso de la productividad analítica de esa lectura que hiciste tan centrada en la percepción de incomodidades, de desorientación, de la incertidumbre, para escuchar lo que ellos están diciendo, y eso me pareció muy interesante. Y también porque ellos funcionan como una entrada distinta que te permite descentrar el problema de investigación tuyo del vocabulario del Poder Judicial, ¿no? Al pensar en los clientes te dan otro lugar analítico, y eso me pareció súper interesante. Y eso contribuye también a desnaturalizar. Nada, y ahí me quedé pensando que había como una comunidad de varones de Mar del Plata que también te permitía arraigar más todavía el problema en la experiencia de Mar del Plata, porque finalmente lo que es sociabilidad portuaria o algo propio de la ciudad es como que se me desdibuja un poco, y la voz de esos varones es como que nos trae alguna dimensión de la importancia de la prostitución en sus vidas, ¿no? En sociabilidades masculinas, en fin, otras dimensiones. Así que nada, lamentablemente no tengo buenas preguntas para darte pie para hablar de muchas respuestas así objetivas, pero fueron cosas que la investigación me dejó pensando. Bueno, y me parece que es de los trabajos de antropología que anduve leyendo en los últimos tiempos, es uno de los que me permiten pensar mejor esa multiplicidad de abolicionismos y cómo el abolicionismo fue distintas cosas, que es algo que yo percibo todo el tiempo leyendo mis fuentes, y vos lo expresaste de una manera muy, muy, muy contundente. Eso me ayudó mucho también a pensar mis propios problemas. Así que, nada, felicitaciones. Y a los directores, la directora y el codirector también. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristiana. Sabrina. Voy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, la tesis está muy buena, es un trabajo que está muy bien articulado.
que es, como dijeron mis compañeras, es un placer leerlas, es muy importante, ¿no? No es común encontrar tesis, en el estado de tesis, que resulten placenteras en la lectura, porque, bueno, a veces elaboramos trabajos que tienen que ser tan estructurados y que tienen que atajar todos los penales y ser tan prolijos que perdemos un poco la atención en la forma de escritura y de presentación, y para mí es algo que es algo que valoro mucho, eso, teniendo en cuenta que todavía está en estado de tesis, ¿no? Me parece, eso lo quería contar porque me parece muy importante. A ver, pensaba cuando leía la tesis, algunas de las charlas y discusiones que tuvimos en la instancia de la predefensa, y también es para quienes nos tomamos el trabajo de leer en la predefensa y tomar el trabajo de leer ahora en la tesis, es importante, y también me parece que valoramos bastante, notar que en este documento se incorporan algunas de las discusiones, preguntas, intercambios que tuvimos en aquella instancia. Entonces, leer la tesis hoy, salí convencida de que Mar del Plata era el mejor lugar para estudiar la trata de mujeres como un problema público. Algo que antes quedaba, bueno, más atención de la factibilidad y ahora me acuerdo de esa charla que tuvimos y digo, sí, es el mejor lugar, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, estos elementos que están ahí descritos en la tesis, pero es como el lugar indicado. Me parece también muy importante la tesis que, si bien es un trabajo de investigación organizado y estructurado, riguroso, va dejando un montón de temas, de problemas, de reflexiones abiertas que te permiten ahora con tanta libertad presentar ya en la presentación misma de la tesis y decir, bueno, y se puede seguir por acá, por acá, por acá, con mucha facilidad, pero que incluso hay muchos más temas que se pueden o seguir o desprender como artículos o como reflexiones por ahí más acotadas, por supuesto, pero eso también me hace pensar que el trabajo de investigación fue muy rico, que deja muchas puertas abiertas, que no todo tiene que estar anudado en una tesis, pero sí logras responder a tu problema inicial, al mismo tiempo que generar nuevas preguntas y colaborar con nuevos debates. La tesis, si bien se dedica, ¿no?, a ese problema específico y central, me parece que es un muy buen material, por ejemplo, para entender algo así como la construcción o el derrotero, la elaboración o redefinición del movimiento de mujeres y el movimiento feminista, o sea, sin que ese sea tu tema central. Me parece que podemos, leyendo tu tesis, entender buena parte de la articulación del movimiento feminista en Argentina y de la articulación de ese movimiento, la construcción de problemas, preguntas, debates al interior del movimiento, esto en diálogo con otras escalas, ¿no? Con la escala internacional, con todas esas preocupaciones y fondos de financiamiento internacionales. Me parece, bueno, y también lecturas, ¿no? Está toda la línea más teórica, aquellas analistas y teóricas del problema que son reconocidas como tal en Argentina y de acuerdo a diferentes momentos o diferentes instancias de la discusión. Después, tengo papelitos anotados así en todas partes, muy poco organizada, al contrario de tu presentación que fue muy organizada. Pensaba, bueno, cómo vas construyendo el debate, las preguntas. Me quedaba pensando en cuando discutís un poco, reponés la posición más bueno, en relación a las masculinidades. Y que, bueno, algunas de esas posiciones indicaban que la prostitución tenía que ver con mantener un orden de género tradicional o donde, ¿no?, sostener y establecer una masculinidad hegemónica. Y que a lo largo de tu trabajo vamos viendo cuál es tu posición
en relación a eso. No solamente que discutís esa forma de interpretar, sino que efectivamente mostrás cómo el análisis de la trata de mujeres y la prostitución en el mercado sexual aporta, contribuye a construir o a ver otro tipo de jerarquía de género y de moral sexual, ¿no? Las moralidades sexuales. Que eso también me parece que fue algo que surgió un poco en la predefensa, que discutimos un poco de qué forma contribuía, cómo retomados o no, y ahora también me quedó como mucho más claro, me quedó más clara tu posición, y me parece que también que es como arriesgado a veces una tesis, pero lográs demostrarlo, sostenerlo, y explicarlo muy bien, incluso llegando hasta las conclusiones, ¿no? Cuando nos mostrás que pensar el mercado sexual, sobre todo, o el mercado sexual articulado con la discusión por la trata de mujeres, también es ver cuáles son los sujetos activos o con voluntad, ver cuál es la concepción que se tiene o las disputas de concepciones acerca de las mujeres, cuál es la concepción que hay acerca de la sexualidad, ¿no? Y de los sujetos sexuados y del placer, ¿no? Hay ahí también todo un sobrevuelo de la idea del placer que es interesante. La tesis también me parece un hallazgo lograr mostrar la dimensión política del Poder Judicial. ¿No? Logras mostrar cómo funciona de forma más como cotidiana, práctica, concreta, la burocracia judicial, y eso cómo va contribuyendo a la elaboración de un problema público y al mismo tiempo al diseño de políticas sobre eso. Creo que es muy interesante a la hora de mostrarlo acerca de la burocracia judicial articulada con el poder policial, pero digo, vuelvo a insistir en que es un hallazgo en la medida en que nos muestra qué hacen los fiscales y los jueces, ¿no? Porque tenemos un poco más de información acerca de qué hace la policía. Pero los sujetos que siempre están como velados en estos son los vinculados al Poder Judicial, que tienen una incidencia y un protagonismo muy claro en la definición de varios problemas, de distintos problemas, en particular de este. Eso me parece que es un hallazgo, me parece que hay que ponerlo de relieve. Y seguramente se puede articular también con trabajos en otras áreas. Quedaba esta idea de que la reemergencia bueno, primero, otra cosa, acá vemos, o acá sostenés de forma también bastante argumentada, que no es el Mar del Plata, en los años en los que vos estudiás, no es posible pensar la trata de mujeres desarticulada de la prostitución o del mercado sexual. Y al revés, no es posible casi pensar o debatir públicamente la prostitución o el mercado del sexo aparte de la trata de mujeres. Eso también yo me preguntaba, ¿eso tiene que ver con la construcción de ese problema en Mar del Plata, en Argentina, en el mundo? ¿Tiene que ver con un momento de los debates donde se consolide esa forma de proponer y pensar esos problemas? Hay posibilidades de pensarlo desarticuladamente, de desenroscar esos dos temas que son inicialmente distintos y que todo el tiempo, el Mar del Plata, en el lugar donde vos nos estás mostrando y describiendo, no se pueden pensar como cosas separadas. Me preguntaba, bueno, ¿cuál es el alcance de esto? Y si efectivamente es como está consolidado el debate en estas décadas del siglo XXI, no sé, más a nivel, esto por fuera de la tesis, ¿no? Más a nivel internacional, y vamos a salir en algún momento de ese atolladero en el que está la cuestión. Pero pensaba que
cuando hablas de la reemergencia de este problema como un problema público, definido de cómo se consolidó como tal en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Lo colocás un poco abajito de una preocupación como política sexual preocupada por el bienestar individual y colectivo a través del buen uso de los placeres. Y después aparece algo así como, bueno, un debate más vinculado a los sentimientos y horizontes morales. Y finalmente las burocracias estatales, supranacionales. Ahí creo que un poco falta la articulación con la emergencia, la pregnancia, un poco el éxito en términos de legitimidad social del feminismo punitivo. Que son partes además como casi de una misma propuesta política, ¿no? Ese liberalismo utilitarista casi de gobernar a partir de los placeres de la sociedad, ¿no? De la distribución de placeres y del dolor, diría un liberalismo utilitarista más clásico, con la articulación de la república punitiva, ¿no? Esa distribución o gobierno de los placeres no es posible si no hay del otro lado, no hay por detrás también un gobierno del castigo. Y creo que en varios temas que exceden la prostitución y la trata de mujeres, el feminismo mostró un éxito, una construcción de legitimidad social a partir de discursos que son más punitivos, que están más asociados al castigo. Bueno, ni una menos tiene un poco, ¿no? ese elemento que desde mi punto de vista lo convierte en una propuesta, un movimiento que logra articular a sectores muy diferentes, ¿no? No solamente son los sectores más cercanos al feminismo, sino de repente personas más alejadas, siempre doy como los malos ejemplos mi abuela o mis tías, estaban de acuerdo con estos reclamos en la medida que contienen, ¿no? un reclamo punitivo bastante claro. Después, bueno, ya lo dijo también Cecilia, yo creo que en relación a la etnografía virtual hay un paso mucho más claro y consolidado y argumentado, o sea, explicado acerca de lo que discutimos un poco en la predefensa. Me parece que lograste ahí explicar o mostrar cómo utilizar herramientas distintas, y yo lo pondría casi en uno de los líneas de artículos aparte. Voy a bajar un poquito el volumen de acá porque por ahí lo botan. Sí, un poquito. De artículos que se podrían escribir aparte acerca de, ¿no? La reflexión en el uso de esas herramientas distintas para la construcción de esta misma pregunta y la exploración de esta misma pregunta con estos varones que consumen sexo. Me parece eso, que hay una explicación bastante más clara del uso de esas herramientas, pero sin embargo podrían en sí mismo, bueno, como es otra cosa, ¿no? Pero en este caso podrían en sí mismo constituir reflexiones casi autónomas acerca del trabajo de campo y de la etnografía virtual. Es cierto, porque bueno, muchas de esas intervenciones tienen que ver con la construcción de un discurso oficial, ¿no? Es un diálogo de varones orientados hacia varones. Es muy diferente el momento de la entrevista donde vos, universitaria, joven, te sentás frente a ellos a escucharlos. Ese papelito ya está. Este otro ya está.
Bueno, no, creo que también yo tampoco tengo preguntas, así que me siento muy identificada con Cristiana. Creo que el texto, la investigación y la tesis es un elemento importante para pensar la forma en que construimos datos para las políticas públicas y en pensar las intervenciones asociadas a las medidas y también a las medidas universales y también a las consecuencias por ahí más concretas y sectoriales. Creo que eso logra mostrar la tesis muy bien y nos deja la pregunta acerca de cómo analizamos las políticas cuando las desarrollamos. Me parece que es una intervención del Estado que intenta, desde una mirada un poco más inocente como la mía, generar un bienestar, ¿no? en la población, limitar la posibilidad de algún tipo de delito específico y termina generando una desigualdad y una marginación mucho más grande y habilitando situaciones de violencia también mucho más claras. Entonces me parece que es una herramienta importante para evaluar políticas públicas y pensar cómo construimos los datos que nos permiten elaborar programas y acciones. La tesis me gustó mucho, así que te felicito a vos por el trabajo de todo este tiempo y, bueno, a Laura y Guido también porque el acompañamiento y me parece que no perder la orientación de la tesis, de la investigación que vamos haciendo es muy importante y tiene que ver con quienes eso van mirando el trabajo un poquito más de afuera, así que, bueno, felicitaciones al Estrés. Gracias. Muchas gracias a todas. Estefanía, ¿estás lista para empezar con las devoluciones? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias por las devoluciones, fueron todas muy amables y amorosas y la verdad que me sirvieron para pensar, tanto las que me hicieron ahora como las que me hicieron en la primera instancia, que si bien estuvo muy pegadita a la entrega de la tesis, realmente me hizo cambiar algunos énfasis y reorientar en la medida de lo posible algunas cositas que ya había hecho o que me faltaban cerrar, así que se los agradezco. Voy a ir en orden, así no me pierdo con las cosas que estoy anotando que me dijeron cada uno. Con las cosas que me dijo Cecilia, el capítulo 1 y escuchar más a las entrevistadas antes de responder. Sí, completamente de acuerdo, voy a hacer. Es muy difícil, bueno, vos también lo sabés, porque trabajás en el mismo campo, que la lógica del debate público tan polarizada, tan radicalizada y de enfrentamiento genera a veces que eso también se traslade lamentablemente a nuestros trabajos y sentir que tenés que responder y argumentar y contraargumentar lo que se dice del otro lado, y a veces eso empobrece el análisis que podemos hacer. Me parece que sí tengo material como para tratar de darle más espacio a esas voces. Intenté hacerlo, no sé si con mucho éxito, de tomarme en serio, digamos, esa preocupación. Yo creo que más allá, que ahora después lo voy a anudar con el tema del pánico moral, de que pienso que a nivel público y sobre todo de campañas, eventos, jornadas, sí hubo una lógica de pánico moral. Creo que las personas involucradas en esta lucha antitrata realmente tenían intereses y preocupaciones legítimas sobre lo que estaba pasando en el mundo de la prostitución. El tema es desde dónde construían esa preocupación, ¿no? Como, ¿basada en qué? Si en el acercamiento con las mujeres en el mercado sexual, que no me acuerdo si lo puse en la tesis, creo que no, pero varias activistas del movimiento de mujeres local en Mar del Plata, incluso de personas que trabajan en la justicia, cuando las empecé a entrevistar los primeros años y les preguntaba si conocían a mujeres en el mercado sexual, me decían que no. O sea, y era como, bueno, ¿y entonces de dónde viene todo esto, no? Y había como referencias que en ese momento me parecían como medio estrambóticas de no, bueno, porque en el foro que tenemos un foro sobre trabajo esclavo con la Alameda, y ahí participa Lidia Cacho, que es esta periodista, ¿no? Y entonces era como que se construían todas estas imágenes, pero al mismo tiempo con una preocupación legítima que por ahí venía anudada a preocupaciones previas sobre violencia de género, sobre desigualdades.
en el mercado laboral y en la vida en general. Entonces, realmente creo que hay una preocupación legítima de muchos activistas y operadores, incluso estatales. Lo que pasa es que me parece que hay que ver en base a qué se fundan esas preocupaciones. Pero sí podría realmente revisar ese capítulo y tratar de darle más espacio antes de ya estar discutiendo lo que me están diciendo. Eso sería interesante. Lo del pánico moral es eso. Yo creo que cuando yo hablaba con todas estas personas de distintas procedencias que estaban involucradas en la lucha antitrata, había como nada, por lo bajo un montón de dudas, bueno, sí, la trata, pero ahí no es es la trata blanda, como me decían los operadores, ¿no? O las operadoras de la Secretaría de la Mujer, bueno, hay que decirle algo a Susana Trimarco, algo hay que hacer, o hay que hacer como que hacemos algo, aunque no vimos nunca una víctima de trata. Había como dudas y como no estaba estabilizada esta idea de la trata, como toda la prostitución es prostitución forzada, desaparición, pero sí que a nivel público era muy fuerte, o sea, los foros, realmente en Mar del Plata pasó esto de que hubo muchas actividades de la mesa, sobre todo de la mesa interinstitucional, bueno, también las cámaras ocultas de la Alameda, pero los foros que hubo acá, los foros internacionales, cuando yo estaba en el medio del auditorio y la gente lloraba, exclamaba entre las historias, o sea, realmente se construía como una imagen de un problema que estaba destruyendo la sociedad y estaba completamente extendido por todas partes en el mercado sexual. Entonces, como que yo creo que ahí es verdad que la idea de pánico moral por ahí es como un poco esquemática, y oscurece todas estas controversias que se dan no en un momento, sino que se repiten, ¿no? Porque es cierto que desde la masificación del feminismo y con la incorporación de las voces de las trabajadoras sexuales vuelve a haber controversias sobre la trata. Pero a nivel público y de mensajes, sí, en campañas, materiales audiovisuales, jornadas, eventos, yo creo que opera un pánico moral. Hay que ver por ahí más en profundidad cómo eso se articula. Bueno, las disputas, después me decías, las disputas entre inspectores municipales y justicia federal. Me parece que es un súper campo para explorar. Cuando tuve acceso a la oficina de inspección municipal, fue un acceso, bueno, a veces pasan esos campos bastante como, no es que me diera una entrevista, sino viste que el jefe del departamento me agarró en un pasillo, me contó, me habló sobre eso, me dijo, sí, pasá y tenés la carpeta con los allanamientos. No me dieron mucha bola, ¿no? Cosas que me hubiera gustado profundizar. También porque ya cuando yo fui a verlo, ya había pasado su momento de intervenir en ese escenario, ¿no? Ya habían intervenido, ya no estaban teniendo protagonismo, me los había corrido la justicia federal. Y realmente me parece que la actuación de inspección municipal tuvo que ver en un momento, en el momento inicial de la configuración de este problema, que los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, las ONG le demandaban al municipio que haga algo. Era como, tienen habilitados todos estos locales donde hay prostitución, ustedes no están haciendo nada, la policía que está haciendo, más allá de cobrar coimas, hagan algo. Entonces salieron en 2 años a allanar todo lo que encontraban. Que eran sobre todo departamentos privados, porque tampoco quedaban muchas whiskerías ni cabaret. Ahí hay algo para ver de cómo fue transformándose ese mercado también previo a la campaña antitrata, porque para el momento en que esa campaña se instala, quedaban pocos espacios así de whiskerías y de cabaret, y había sobre todo privados. Pero me gustaría indagar, porque lo que me decía en ese momento el inspector municipal es que la justicia federal se los quería sacar encima porque ellos estorbaban los procesos de investigación, porque el municipio lo que tenía que hacer era mostrar que estaba haciendo algo, entonces con ir y clausurar ya está, ya estaba, y la justicia lo que quería hacer era meter en preso, que vaya gente presa, digamos, por este tema, encontrar un responsable y sancionarlo. Entonces eran como 2 procesos distintos que chocaban. Y la policía, yo creo, si bien no entrevisté policías, y sería un tema que me decía Cristiana, me parece interesante para ahondar, que ahí quedó media como desplazada, porque incluso algunas mujeres referían
haberle perdido un poco el miedo a esto de la coima, porque sabían que podían acudir cuando ya estaba mar a mar y decir nos están chantajeando, nos están pidiendo coima, y también porque sabían que estaba la justicia federal detrás y que eso era como algo a lo que en todo caso se podía acudir. Es como, la policía me parece que, si bien no indagué, quedó como un poco desplazada. Habría que, me interesaría indagar más ahí, sobre todo porque pienso que ahora con lo del COVID puede llegar a tener de vuelta más importancia la policía en regular este espacio, ¿no? El comercio sexual. Bueno, las interpelaciones a los varones que me decías que realmente impactaron, yo creo que sí, bueno, y contesto también otras cosas, me preguntaron sobre cómo analicé foros y entrevistas. Sí, realmente son como dos espacios distintos. En estos foros, que son foros muy grandes, y es como muy difícil ser exhaustiva porque tienen millones y millones de mensajes, hay un subforo de Mar del Plata. Lo que pasa es que, no sé si alguna vez entraron, pero los foros funcionan como con espacios donde se cuelgan experiencias que tienen con las escort, que están divididos por zonas, por lugares, por ciudades, y ahí sí hay un subforo de Mar del Plata, pero hay otra parte del foro que es muy grande, que es que se llama temas generales, que es donde ellos discuten cosas de lo que se te ocurra, que es donde están sobre todo estas discusiones sobre trata, explotación, las campañas, la política antitrata, están en ese otro subforo de temas generales, donde están todos mezclados. No se sabe de dónde son esos usuarios, de qué localidad son, y a veces aparecen referencias a lugares, pero en general discuten todos juntos ahí. No es como medio difícil poder focalizar en una comunidad gatera de Mar del Plata. Y es cierto que es muy distinta esos varones que se identifican como gateros, ¿no? Y que hacen de eso algo que constituye su identidad, con los entrevistados. O sea, no solo es distinto el registro y lo que ellos dicen, porque en el foro están como medio sin filtro, por decirlo de algún modo, en cierto sentido, están condicionados obviamente por el foro como espacio que te condiciona cómo intervenís, pero están como sin filtro. En cambio, en la entrevista, y sobre todo a mí que soy mujer, había como toda una cosa de respetabilidad, ¿viste? De construirse siempre como respetables, o tal vez no ser más cuidadosos con las cosas que decían, y lo vimos porque otro compañero hizo entrevista siendo varón y le dijeron otras cosas a él. Pero sí que es verdad que son dos fuentes distintas. Por ahí tendría que buscar la manera de ver cómo articulo la presentación de las cosas que saco de cada una, porque sí que son espacios distintos, y sobre todo porque los entrevistados en general no eran, o los que yo entrevisté no eran personas que se reconocieran gateras ni que participaran de ese mundo tan asiduamente, o sea, entonces son de fuentes distintas. Realmente habría que pensar cómo, por lo menos presentar cómo muestro esos materiales, poniendo algunos matices. Luego, Cristiana, lo que me decías de la historia, a mí, yo, bueno, soy socióloga, pero desde que empecé a hacer algo en investigación, estoy en el grupo de estudios sobre familia, género y subjetividades, que son todas historiadoras y historiadores, y por lo tanto me he visto muy, muy a gusto, y no a mi pesar, porque siempre me encantó eso de buscar como la genealogía, de dónde surgen las cosas, como llevada por esos caminos. Entonces, siempre en los trabajos que escribí hay algo, no puedo decir que hago historia porque no la hago, pero sí que hay algo de intentar buscar, de mirar para atrás, si bien en las líneas que pienso lo que yo presenté, como las líneas que podían seguir de mi trabajo, son todas para adelante. Todas las que vos me sugerís me parecen súper interesantes, y sobre todo porque yo mi tesina la hice sobre la década del 90 y sobre este caso del loco de la ruta, y realmente pienso que cambiaron muchas cosas en esos pocos años, otras no. Entonces sería como muy interesante poder mirar para atrás y explicar un poco más las relaciones sociales que en ese mundillo, en ese mundo social de la prostitución, darle como más cuerpo también a las demandas de los movimientos locales sobre violencia de género, y cómo eso puede haber sentado las bases para que después tan fácilmente le den la mano y también con el Poder Judicial y con todas estas políticas punitivas, porque, como vos decís, el caso del asesinato, del femicidio de Alicia Muñiz fue
el que abrió, el que, digamos, generó que surgiera el feminismo de Mar del Plata. O sea, la primera organización feminista en Mar del Plata se organizó a partir de ese caso, ¿no? Y siempre en el movimiento de mujeres local tuvo mucho peso la violencia y tuvo mucho protagonismo la figura de la víctima, de distintas maneras, ¿no? Porque al principio sin voz, ¿no? O sea, como ellas del movimiento como portavoces, y ahora con voz, y eso limita de alguna manera los temas que se pueden discutir, cómo se pueden discutir, yéndonos del tema prostitución, pero por ejemplo, en el año pasado, no, el anterior, en la marcha, no me acuerdo si era la de Ni Una Menos, o el 8M, o el 25 de noviembre, bueno, alguna de esas tres, me acuerdo muy claramente un debate que tuvimos acá entre las feministas y el movimiento de mujeres fue que siempre en general marchan las familiares de las víctimas adelante, acá cuando hay marchas. Entonces, no querían, un grupo del movimiento de mujeres bastante grande, no querían llevar en la bandera de arrastre la consigna por el aborto, porque muchas familiares de víctimas no estaban tan de acuerdo, entonces no querían herir susceptibilidades, y ahí era como un actor protagónico que había que respetar, ¿no? Y como, entonces eso realmente, como esa centralidad de la víctima y el reclamo de la violencia, moldea muchísimo todo. O sea, lo que el movimiento demanda, lo de cómo lo demanda, las relaciones que teje con el Poder Judicial, pero sí que me parece interesante ir para atrás y ver cómo todo ese proceso previo donde se instala la violencia como un tema con la Fiscalía por delitos sexuales que dura muy poquito, pero deja de funcionar ahí, cómo el feminismo va tejiendo como esa relación con el movimiento judicial que cambia y que ahora es increíble porque son como, no sé, el fiscal es como el mejor amigo de alguna feminista local y no se puede entender, o sea, o soy yo, no puedo entender cómo hay como una valoración de ciertas figuras y un desprecio por otras a las que a priori pienso que el movimiento de mujeres sentiría más empatía, como esto, mujeres criminalizadas por el delito de trata, por ejemplo. Pero bueno, me parece un tema como interesante para mirar y me gustaría hacerlo. Luego, los comentarios de Sabrina, bueno, un chiste, pero vos decías que te había convencido que Mar del Plata era el mejor lugar para estudiar la trata como problema público. Bueno, ahora lo va a hacer más todavía porque ahora la justicia está como reconvirtiendo en una especie de Robin Hood, decomisándole los bienes a los tratantes, que en muchos casos es casi patético porque, por ejemplo, a una de las mujeres que yo cuento el caso en la tesis y que en ese momento estaba sin resolución, le decomisaron 3.000 pesos, o sea, imagínate, una fortuna para redistribuir con las víctimas. Pero ahora va a ser un lugar aún más interesante. Ahora no solo son salvadores, sino como Robin Hood. Y después, bueno, me habías dicho algo sobre la articulación del movimiento feminista y yo te iba a contar también esto de la centralidad de las víctimas, ya lo dije. Después me decías algo sobre los varones que pagan por sexo y cómo, y sobre las interpelaciones que se construían, digamos, es en esta idea de que la práctica de pagar por sexo de algún modo contribuye a una masculinidad hegemónica que reproduce desigualdades. Yo creo que hay como sí, en ese mercado y en esas relaciones se pueden ver desigualdades de género, efectivamente, o sea, no es la misma la posición de los varones que de las mujeres, así como a grosso modo, que hay como una idea bastante instalada en muchos varones, por lo menos de los que a los que yo tuve acceso, a los testimonios que yo tuve acceso, de que el deseo sexual es como algo natural en los hombres, ¿no? Que tienen que satisfacer, y como pagar es un modo legítimo, pero que eso ocurra y que eso se pueda ver, yo creo que no es lo mismo que decir que la sexualidad expresa la dominación. O sea, que siempre la sexualidad es un lugar para llevar adelante o para ejercer poder en clave de dominación, ¿no? O sea, no digo que no haya relaciones de poder, pero no me queda tan claro, por lo menos viendo esos relatos y conociendo también a trabajadoras sexuales y las distintas relaciones que tejen con clientes, que lo que suceda, que lo que se derive de estas ideas sobre el deseo y sobre la sexualidad y estas jerarquías sea una relación ama-esclavo, por decirlo de algún modo, una relación de dominación, así tan llanamente. Eso es un poco lo que ahí trataba de discutir, digamos. Luego, si se puede desanudar trata y prostitución, no sé, vaya uno a saber, es como
Acá en Mar del Plata pareciera casi imposible porque también el plano local es muy distinto al plano nacional o a lo que pasa en Capital. Por ahí a veces hablamos del plano nacional y a veces es más lo que está pasando en Capital. Al no haber acá una organización de trabajadoras sexuales y al haber quedado presa la que era referente de ese espacio, es más difícil todavía plantear algunas cuestiones, o sea, no se traducen linealmente todo el avance de las trabajadoras sexuales en Buenos Aires o en el plano de discusiones más general al plano local. Porque no está ese sujeto organizado y no está esa voz, entonces es más difícil plantear algunas cuestiones que intenten desanudar esos dos temas, mostrar matices, cuestionar la eficacia de esas políticas punitivas y realmente la centralidad de las víctimas ¿no? genera que también sea difícil que haya lugar para otros reclamos, porque es verdad, como decía Ceci, me parece que hay que ver qué se hace cuando en un debate de este tenor una parte plantea si le dan derechos a la otra, me los quitan a mí. Entonces es como muy difícil, no sé cómo se va a desanudar. Yo creo que sí es cierto que a medida que se anudan como las demandas de las trabajadoras sexuales también en el mismo lenguaje más victimizante de la otra parte, que no sé si está bueno o no, pero es lo que pasa y lo que se puede y las posibilidades, ahí hay alguna injerencia, ¿no? Como, bueno, nos están vulnerando derechos, ¿no? Como y bueno, ahí empiezan a abrirse alguna escucha de cierto sector del movimiento feminista y por ahí hay un lugar para repensar estos procesos, por lo menos para poner en cuestión al Poder Judicial como los héroes de esta situación y pensar qué está pasando ahí con el despliegue de esas políticas. Bueno, y lo último que me decías de cómo en esta reemergencia del problema, yo uso esa idea porque hay como otras investigadoras que sostienen la discusión sobre trata es como una especie de revisión del mito de la trata de blancas de principio del siglo XX, ¿no? Que vuelve como a reeditarse con algunas modificaciones, pero hay como muchas cosas que no cambian. Yo creo que es verdad que hay muchas cosas que permanecen, pero que luego hay otras que le dan como un tono particular. Yo mencionaba el desplazamiento en la política sexual, ¿no? Esta idea de que de preocuparnos por que en el sexo sea igualitario, ¿no? Y haya una lógica democrática. ¿No? Después vemos cómo eso también por ahí reproduce otras jerarquías y genera otras exclusiones, pero bueno, por lo pronto se desplaza esa política sexual, eso genera algunas modificaciones de la política antitrata y la ampliación de las políticas carcelarias, ni que hablar, porque, digamos, la idea, o sea, lo que permite este desplazamiento de la política sexual y este lugar y poner a la víctima en el centro de la escena es presentar estas políticas carcelarias como buenas, como las buenas políticas carcelarias, y eso ni que hablar que tiene el feminismo punitivo, ¿no? O ciertos sectores del feminismo, que otras autoras llaman feminismo carcelario, también ha tenido un rol protagónico y lo sigue teniendo en seguir expandiendo esa forma de solucionar el problema que a mi entender, o lo que yo veo acá, es que no soluciona nada, más bien agrava. Bueno, nada, no sé, creo que nada más, espero no haberme olvidado nada y les agradezco mucho, las devoluciones realmente han sido muy buenas. Muchas gracias, Estefanía. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de que avancemos con el dictamen, tanto las jurados como la directora o el codirector. Ahí está Laura levantando la mano. ¿Qué tal? Sí, la verdad es que a mí me gustaría, en primer lugar, destacar el trabajo de Estefanía, que hizo enormes avances, digamos, y realmente creo que quedó un trabajo, bueno, los comentarios de las jurados fueron muy auspiciosos, pero creo que quedó un trabajo complejo, sólido, y con aportes novedosos, así que creo que, bueno, Estefanía ya es una investigadora formada, digamos, y con muchos desafíos por delante.
Bueno, destacar mucho también el trabajo de Guido como codirector. Realmente hicimos un equipo de investigación, digamos, fue un codirector muy, muy presente y creo que su aporte fue muy, muy valioso y muy importante. Y finalmente, a las jurados, agradecerles. La verdad que han hecho comentarios valiosísimos y como en antropología siempre un tema nos sirve para pensar otros también, ¿no? Así que creo que hay varias de las cosas que ustedes marcaron que nos permiten pensar más allá del caso de la trata específicamente, pero sí de la vinculación entre nuestras investigaciones con otros campos, digamos, bueno, qué pasa con las políticas públicas, esto que Cecilia Varela marcó, digamos, de qué pasa con pensar los problemas sociales y el tema del pánico moral, digamos, cómo eso se acelera o no, digo, bueno, cuestiones que marcaron Cristiana y Sabrina también que me parecen sumamente interesantes. Así que bueno, y por supuesto a la Universidad de Quilmes y a las chicas que están trabajando en las defensas, que han sido súper cuidadosas para que este proceso con esta nueva modalidad se haya desarrollado de manera tranquila. Y finalmente pedir disculpas, pero me trajeron algo del correo y no me quedó otra opción que bajar, por eso salí corriendo. Bueno, eso nada más y muchas gracias a todas y a Guido. Gracias, Laura. Gracias. Guido, ahí está. Bueno, por supuesto, ¿se escucha? Por supuesto hago mías las palabras de Laura, coincido plenamente en cómo experimentamos este proceso que llevó unos cuantos años acompañando el trabajo de Estefanía, que llegó un momento en que adquirió una velocidad y una buena dosis de autonomía. Yo creo que su trabajo, en lo que refiere a la amplitud y variedad de fuentes de información, incluyendo todo el aparato bibliográfico, refleja muy claramente lo mucho que ha trabajado Estefanía en esto, el profesionalismo con que lo hizo y la pasión con la que lo encaró. En mi caso particular aprendí un montón acompañando ese proceso y verdaderamente, como decía Laura, vi el crecimiento y el vuelo que tomó lo que eran apenas preguntas iniciales, su tesis de licenciatura sobre el caso del loco de la ruta, con comillas, y las dimensiones que adquirió ahora su trabajo, que tiene un montón de líneas futuras además por trabajar. Su propia tesis es puede ser objeto de múltiples artículos, algunos ya lo son, pero hay material para seguir capitalizando. Así que, bueno, y un placer escuchar a la intervención de las juradas. No pude estar en la pretesis por cuestiones laborales, pero por supuesto estaba al tanto de los comentarios y que Estefanía los recogió. Y nada, me parecen súper interesantes las preguntas que salieron, no voy a abundar en eso. Pero nada, si tuviera que agregar algo, sería que en mi modesta percepción, cómo está lamentablemente antagonizado un campo que es mucho más complejo, que dicho muy rápido me parece que está el aporte ahí de Estefanía en lo que muestra. Yo me queda siempre latiendo la pregunta de cuánto inciden los nuevos dispositivos de comunicación en, no digo explicar, pero en incidir en estas dinámicas de consignismo en las redes que tienden a simplificar cualquier tipo de discursividad, de experiencia social y demás. Creo que ahí hay una pista también para poder decir algo, más allá de todo lo que se dijo, con lo cual en general adhiero y coincido. Simplemente extender mis felicitaciones a Estefanía y el agradecimiento con el jurado y el placer de trabajar con Laura. Y a la Universidad de Quilmes, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, si les parece, les pedimos a Laura, Guido y a Estefanía que por un ratito nos abandonen, los volvemos a contactar
con un mensaje de WhatsApp. Gracias. Acta número 21. En la ciudad de Bernal, a los 27 días del mes de julio de 2020, y siendo las 11:13 horas, las que suscriben Cristiana Schettini, Cecilia Varela y Sabrina Calandrón, constituidas en jurados de evaluación de la tesis doctoral, la trata de mujeres con fines de explotación sexual como problema público, política sexual, moralidades y poder punitivo, Mar del Plata, siglo XXI, dirigida por Laura Mason y codirigida por Diego Pucci, se reúnen para discutir sobre el trabajo de la doctoranda Estefanía Martinovsky, DNI 33.413.809, y manifiestan que la tesis presentada aborda la configuración de la trata de mujeres como problema público en la ciudad de Mar del Plata desde la perspectiva de la sociología de los problemas públicos, los aportes de los estudios críticos de la trata y los análisis del sexo comercial. Se trata de una investigación de carácter empírico que combina de forma articulada diferentes herramientas metodológicas, logrando desplazarse con solvencia entre ellas para la construcción de los datos y mostrando un carácter reflexivo en su empleo. La construcción de escalas de análisis es dinámica y lógica en la presente investigación. Esto implica la reposición del problema a nivel local, nacional e internacional. Esta es una propuesta analítica que le otorga riqueza a la investigación y permite recuperar de forma constante la interlocución e interacción de diferentes actores sociales. El resultado es un aporte significativo al conocimiento social sobre la temática, especialmente porque integra de forma cuidadosa y analíticamente relevante la perspectiva de las mujeres que hacen sexo comercial y de los varones que pagan por sexo. La tesis evaluada se destaca como un aporte para el campo de los estudios del sexo comercial y para el diseño y evaluación de políticas públicas vinculadas a él. Además, se valora el análisis de las prácticas propias de la burocracia judicial como un actor fundamental en la elaboración de este problema público y como una tecnología de género. En la instancia de defensa oral, la candidata hizo una exposición clara y ordenada en torno a los ejes y resultados principales de la tesis. Asimismo, se registra la atención que la candidata dispensó a los comentarios y preguntas que realizaron las juradas, tanto en la instancia de la defensa oral de la tesis como en los dictámenes escritos. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de doctora de la Universidad Nacional de Quilmes en Ciencias Sociales y Humanas. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo de tesis doctoral presentado como aprobado sobresaliente 10. Gracias. Bueno, felicitaciones, Estefanía. Gracias. Bueno, ahí está, muy bien. ¿Qué te hicieron? No, muchas Bueno. gracias. Realmente fueron súper amables y generosas con sus comentarios. Me hicieron cotillón. Nada, les agradezco mucho y agradezco mucho también a las trabajadoras de Quilmes, a mis directores y por el acompañamiento y estoy muy contenta, gracias. me llegan regalos. Muy bien. Bueno, les agradecemos a todos y a todas por la participación. Muchas gracias por la buena predisposición también. Y las contactaremos si tenemos alguna instancia formal que nos quede solucionar. Nos mantenemos todos en contacto y nuevamente les agradecemos.